Así que ya se dieron los anuncios. Usted que está en casa, abra su corazón, apague la estufa, todo lo que le estorbe y prepárese porque Dios hablará a nuestras vidas. A eso hemos venido. Dios hablará a nuestras vidas. Quiero predicar este sermón que yo le titulé ¿Conocidos o desconocidos? Las grandes empresas invierten millones de dólares en publicidad, por televisión, por la radio, por internet, por los medios escritos, revistas. Invierten millones de quetzales o de dólares o la moneda que tengan. Cuando lanzan al mercado un nuevo producto, ellos contratan a personajes conocidos por todo el mundo. Más o menos vamos a decir Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, algún actor de cine, de telenovela, cantantes, los contratan para anunciar ese producto nuevo. No contratan a ningún desconocido, sino que a estrellas, gente que todo mundo les reconoce. No usan a ningún desconocido. Imagínense que nos llamaran a nosotros para anunciar la famosa rasuradora Gillette. Gloria a Dios. Esto, mi hermano, es una realidad. Esto es el mundo secular y físico del cual yo estoy hablando. Pero la pregunta en esta noche es, ¿qué tal en el mundo espiritual? Hablando del bien y del mal. Esa dimensión espiritual donde se mueve el Dios triuno, su Espíritu Santo, esa dimensión espiritual o el mundo espiritual donde se mueven arcángeles, serafines, ángeles. Pero también este mundo, esta dimensión espiritual, opera el príncipe de este mundo llamado Satanás y sus demonios, espíritus inmundos. Vamos a decir ángeles caídos, se mueven en el mundo espiritual. No los podemos ver porque es otra dimensión, es el mundo espiritual, mis hermanos. Los hijos de Dios, los cristianos, no podemos ignorar que el mundo físico, secular, terrenal, es dominado por el mundo espiritual, o sea, por el bien o por el mal, es dominado. Es aquí donde nosotros, mis hermanos, como cristianos, jugamos un papel importante no en el mundo físico, en el mundo espiritual. Así que quiero predicar este sermón, conocidos o desconocidos, y vamos a leer nuestro texto central, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del 11 al 20. ¿Ya lo tiene? Dice así, leamos con atención. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían
confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Conocidos o desconocidos? Quiero hablar en primer lugar el mundo espiritual. El mundo espiritual. El mundo y nuestro país, mi hermano, sabemos que sufre violencia, muertes, pobreza, hambre, abortos, alcoholismo, drogadicción, homosexualismo, lesbianismo. El género trans, mis hermanos, se está levantando y engañando a mucha gente. Las maras, las pandillas, el crimen organizado, los que se dedican al secuestro, mi hermano, todo esto te podemos decir que tiene dominado al mundo, por así decirlo, y aún en nuestro país. Y esto tiene que ver con actividad demoníaca. Tiene que ver con actividad demoníaca, tiene que ver con brujería, con satanismo, con idolatría. Y el diablo tiene derecho sobre la raza humana que no ha sido redimida por la sangre de Jesús. Tiene derecho legal sobre ellos. Nuestro país, si usted fue a la escuela y se recuerda del libro del Popol Vuh, lo leyó quizás o una parte. Nuestro país, mi hermano, literalmente fue entregado a Satanás por nuestros antepasados. La idolatría de los mayas fue fundada sobre el culto a la serpiente voladora, la serpiente emplumada y todo este rollo, mi hermano. Si usted lee pasajes, mi hermano, en Isaías y otros lugares habla de la serpiente voladora, mi hermano. Prácticamente podemos decir que se le dio el derecho a Satanás sobre Guatemala, sobre esta situación. Sabemos que la gente sin Cristo, mi hermano, cuando está enfermo, enferma, cuando tiene problemas, lo primero que hace es que va y busca al brujo, va y busca el curandero para ser sanado, busca la adivinación para prosperar, adoran a sus ídolos, mi hermano, para que les vaya bien en sus negocios y los proteja. Los sicarios, mi hermano, rinden culto a la Santa Muerte, y todo esto, mi hermano, le da derecho a Satanás sobre la raza que no se ha redimido, hablando en el mundo espiritual que opera en los hijos de desobediencia. Por eso vamos a leer Efesios capítulo 2 del 1 al 3. Efesios capítulo 2 del 1 al 3. Estamos hablando sobre el mundo espiritual, el que no vemos nosotros e ignoramos. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y aquí viene lo importante, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta es nuestra realidad y este es nuestro pasado. ¿Sabe, mi hermano? El mundo está bajo el maligno, dice su palabra. Todo el mundo está bajo el maligno. Pero el mundo espiritual, mi hermano, es el que domina sobre el físico. En nuestro texto se menciona a personas que practicaban la adivinación, personas que practicaban la magia. Y también leímos que muchos de ellos quemaron esos libros de magia, de satanismo, por así decirlo. Y fue una gran cantidad que tenían invertido en estas cosas.
Nuestra escritura dice, mi hermano, que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Las enfermedades se iban. Pero lo que me llama la atención es que no solo habla de enfermedades, dice, y los espíritus malos salían. Esto es el mundo espiritual, la dimensión que nosotros no podemos ver ni palpar. La iglesia de Cristo, los hijos de Dios, mi hermano, debemos ser canales, debemos ser instrumentos para liberar a todas las personas que están en prisiones, en esclavitud espiritual, mis hermanos. Y podemos recordar aquella escritura de Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, mis hermanos. Es el mundo espiritual, mis hermanos. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Es el mundo espiritual. Y los cristianos, mis hermanos, tenemos que ser canales de bendición, mis hermanos. Este es el mundo espiritual, el cual no vemos con los ojos físicos, y nuestra mente carnal ignora, mi hermano, todo lo que se mueve en una nación, en una ciudad, mi hermano. Se mueven principados de diferentes tipos y rangos, mis hermanos, y tienen dominado a la gente que no ha sido redimida. Y Daniel nos da una idea sobre esto. Daniel capítulo 10, versículo 12 al 13. Daniel 10, 12 al 13. Dice así: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. Aquí vemos el mundo espiritual en acción, mis hermanos. Potestades, arcángeles, ángeles en el mundo espiritual, dominando sobre un reino. El príncipe del reino de Persia se refiere a un ángel malo, designado por Satanás para controlar el gobierno de Persia, mi hermano. Satanás coloca un agente a cargo de cada nación, y esto explica la condición de la gente sin Dios, porque opera de diferentes maneras. Incluso, mi hermano, en nuestro país por zonas hay principados, mi hermano. Por ejemplo, violencia, muertes, tiros en las zonas rojas, y en otros lugares se mueve con la pobreza, en otros lugares se mueve con los incestos, porque en el mundo espiritual se mueve todo esto. Y Dios nos rescató de ahí, gracias al Señor. Quiero hablar en segundo lugar, y yo le puse a este segundo punto, y sé quién es Pablo. Nuestra escritura dice, Hechos 19, 13 al 16. Hechos 19, 13 al 16. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y sé quién es Pablo. Tenemos a 7 hombres contra uno que está endemoniado. Físicamente, ¿verdad que es imposible que uno pueda contra 7 a los cuentazos? Solo que sea Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee y las películas de ciencia ficción.
Pero físicamente es imposible que uno pueda contra 7. Esto es algo espiritual, mi hermano. Ellos también invocaron el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, delante del cual se dobla toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El nombre era correcto. Pero el mundo espiritual no se trata, mi hermano, no se puede tratar con el intelecto. No se puede tratar el mundo espiritual con una religión de nombre y muerta. Cualquiera hoy en día puede mencionar el nombre de Jesús. La gente anda con el Jesús en la boca, pero sin autoridad espiritual, sin conocerle. Aquí tenemos una escena exactamente de esto. La gente menciona el nombre de Jesús, el nombre de Dios, pero nada sucede. El espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Se llevaron una tremenda paliza y se fueron desnudos y heridos. El diablo y sus demonios, escúcheme bien, el diablo y sus demonios, los espíritus inmundos, ¿saben quién es usted? ¿Saben quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Saben que usted es hijo o hija de Dios? Porque el diablo y sus demonios sí lo saben, mi hermano. Reconocen a un hombre y a una mujer que vive para Dios. Ellos reconocen a un hombre y una mujer que en verdad ora, que en verdad conoce su palabra y que tiene autoridad. La pregunta es, ¿qué dirán de usted y de mí? Porque quizás digan los espíritus inmundos, los demonios o Satanás: ni siquiera me había dado cuenta que viene a la iglesia. ¿Quién es él? ¿Quién es ella? Porque a mí no me lo han presentado. Es muy interesante que también el diablo conocía quién era Pedro, pues se lo pidió al Señor para zarandearlo como al trigo. Ellos conocen quiénes somos nosotros, mis hermanos. Y no estoy incitando a que usted diga: quiero conocer al diablo, preséntenme al chamuco y que me conozca quién soy yo. No, mi hermano, no es así. Sino que en el mundo espiritual, en el reino de Dios y el reino de Satanás, los verdaderos hijos, hijas son conocidos porque son canales de bendición, instrumentos para su obra y para la iglesia. Por eso es que aquel arcángel va con Daniel y tiene una plática. Son conocidos en el reino de Dios, pero también en el reino de Satanás. El reino de Satanás, mi hermano, también conoce a los que son una amenaza. Ellos saben quiénes son soldados del ejército del Señor Jesucristo. Son personas que se han enlistado en las filas del ejército de Jehová. Son conocidos. Usted y yo no nos damos cuenta físicamente, pero cuando usted va a la casa de alguien que no ha sido redimido, que practica brujería, hechicería, lo que sea, se siente un ambiente pesado espiritualmente. Porque el mundo espiritual es real. El diablo conoce a los cristianos que viven en santidad y consagración. Los conoce. Conoce a los que son hombres y mujeres que viven en obediencia, pues son ellos los que tienen una vida de oración y estudio de la Biblia y la viven. Son ellos los que pueden derrotar
a Satanás, sus demonios, espíritus inmundos, y no es con fuerza, dice su palabra, sino con su Santo Espíritu. Y sé quién es Pablo. ¿Qué dirán de nosotros, mis hermanos? Quiero hablar por último en esta noche, este tercer punto, usando el nombre de Jesús, usando el nombre de Jesús. Acompáñeme a San Marcos capítulo 9, del 38 al 39. San Marcos 9, 38 al 39. Dice así: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Aquí tenemos al apóstol Juan, que todavía no ha comprendido el poder que hay en el nombre de Jesús. Él tiene su mente bloqueada, por así decirlo, y él piensa que solo ellos tenían autoridad y poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos y predicar las buenas nuevas. Él pensó que solo ellos lo podían hacer, porque en San Lucas capítulo 9 del 1 al 2, si me acompaña, San Lucas 9 del 1 al 2, dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Nuestra escritura dice que el apóstol Juan vio que este hombre echaba fuera demonios en el nombre de Jesús. Esto no es lo mismo que hicieron aquellos 7 hombres, hijos del jefe del sacerdote llamado Escevas. Los demonios salían en el nombre de ¿quién? De Jesús. Este hombre que leímos en San Marcos 9, 38 y 39, que Juan le dijo: ya no lo hagas, te lo prohíbo. Los demonios salían porque él estaba usando el nombre de Jesús con fe, con autoridad. Él lo había visto y los demonios salían. Ese es el mundo espiritual al cual me refiero. Este hombre tenía fe y era conocido por Dios, pero también los demonios sabían quién era él y no era uno de los apóstoles. Y aquí quiero hacer un paréntesis, un énfasis. No pensemos que solo el pastor, los evangelistas, los líderes, los que tienen los dones espirituales pueden echar fuera demonios y sanar enfermos. No, mis hermanos. Si tiene fe, si usted tiene una vida de oración, conocimiento de su palabra y sus promesas de sanidad, de salvación, de libertad, entonces usar el nombre de Jesucristo será una garantía y nos dará la victoria. Usted puede orar en su trabajo por sus compañeros y sanar. Usted puede ir a cualquier lugar y tomar dominio en el mundo espiritual en el nombre de Jesús. Pero si usted llega y no lo conoce, mejor ni lo haga. No sea que le pase lo de aquellos 7. Por eso digo, si usted tiene fe, una vida de oración, conocimiento de su palabra, usted cree en sus promesas de sanidad, de salvación, de libertad, entonces usted puede usar el nombre de Jesucristo y será una garantía y nos dará la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses 2, versículo 10 al 11. Filipenses capítulo 2, 10 al 11.
Tremendas escrituras las que vamos a leer, y yo le animo a que lo marque en su Biblia y se aferre a ellas y lo crea. Filipenses 2:10 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora Colosenses capítulo 1 del 15 al 16. Esta escritura, mi hermano, es importante. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El nombre de Jesús se sujeta a cualquier demonio y cualquier espíritu en el nombre de Jesús. La pregunta en esta noche es, mi hermano, usted que está aquí, usted que está en casa, la pregunta es, ¿tenemos nosotros el respaldo para usar con autoridad y poder el nombre de Jesús? Porque en el mundo espiritual, mis hermanos, no somos nosotros con intelecto, con fuerza mental o física que vamos a poder vencer. El diablo y sus demonios nos ven como una amenaza. Ellos saben que estamos llenos del Espíritu Santo. Ellos saben que estamos cubiertos con la sangre de Cristo. La pregunta en esta noche es, ¿conocidos o desconocidos en el mundo espiritual? Necesitamos ser una iglesia, cristianos, hombres, mujeres y aún jóvenes, que se nos conozca y sepan quiénes somos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un jovencito de 17 años llamado David y otro también llamado José hicieron cosas grandísimas, mi hermano. Ellos se enfrentaron al mundo espiritual y venció al gigante, venció la tentación. Cosas grandes hicieron, mi hermano. ¿Por qué? Porque eran conocidos en el mundo espiritual. A veces usamos el nombre de Jesús en vano, o lo usamos como parte de nuestro vocabulario, como una costumbre, pero la realidad es que no lo estamos usando como tiene que ser. El nombre de Jesús es poder. A veces, mis hermanos, estamos fallando. El Señor dijo, y todo lo que pidieras en mi nombre, mi Padre lo hará desde los cielos. El nombre de Jesús, cuando lo usamos correctamente, con autoridad y fe, echa fuera demonios, sana, hace milagros, trae libertad. Pero a veces, mi hermano, queremos usar el nombre de Jesús sin una vida de oración, sin saber de la palabra, sin estar en santidad, en consagración. Y los demonios y el diablo solamente se ríen. ¿Y quién los saca? Si están bien prendidos de una persona, de una casa. Hasta que viene esta realidad y dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? No los conozco. Mis hermanos, necesitamos entrar al mundo espiritual, y eso es a través de oración, a través de ayuno. Si un cristiano nunca ayuna, mi hermano, no va a poder usar el nombre de Jesús con autoridad cuando se necesite. Si un cristiano no ora, mi hermano, pobre,
porque no tiene poder y autoridad. Así que mis hermanos, ser cristiano es más que venir a la iglesia. Ser cristiano, mi hermano, es más que cantar una bonita alabanza y emocionarse e irse a casa. Hay un mundo espiritual. Y la realidad es que hay muchas personas que están cautivas. El alcohólico, mi hermano, no se va a sanar con que le den una agua de saber qué cosa. No es una enfermedad, el alcoholismo, la drogadicción. Son maldiciones, son espíritus que los tienen atrapados. Yo le puedo decir, el Señor me liberó de la cerveza, del guaro y cualquier cosa que le pongan enfrente. El cigarrillo, mi hermano, yo fumaba que era gusto. Salía del trabajo un chancuaco, así dice, un chancuaco. Llegaba al trabajo, antes del trabajo, un cigarrito. Hora de almuerzo, antes de comer, un cigarrito. Después del almuerzo, un cigarrito. Antes de irme al trabajo, un cigarrito. Llegaba a la casa, salía y me fumaba a saber cuántos. No podía dejarlo. Es espiritual. Hasta que alguien, mi hermano, me habló de Cristo y llegué a sus pies. ¿Y cómo fui libre? En el nombre de Jesucristo. Lo recibí, me rendí a Él. El Señor, mi hermano, me sanó de asma. Escúchelo bien, de asma. Ese espíritu, ese demonio que me quería ahogar por las noches, se fue y yo ni cuenta me di. Todas las maldiciones que yo venía arrastrando se fueron. Y nosotros tenemos, como sus hijos, la autoridad, el poder para usar el nombre de Jesús.